Estamos de regreso a Un Punto y Contrapunto. El diario The New York Times dio a conocer recientemente la mayor investigación sobre un tema largamente especulado y nunca antes revelado: las cuentas fiscales del presidente Donald Trump. Según el mismo diario, prácticamente cualquier trabajador paga más impuestos que el presidente. ¿Por qué? ¿Esta información lo ha afectado o no? Por el contrario, reforzó su imagen de chico, de hombre listo. Veamos el contexto. En 2016, cuando Donald Trump ganó la presidencia, pagó $750 en impuestos federales. El año siguiente pagó lo mismo. Una investigación publicada por The New York Times reveló además que desde hace 20 años, Trump dejó de pagar $400 millones de impuestos federales en comparación con el promedio que pagó cada año una persona con un nivel de ingreso similar. El presidente de Estados Unidos aseguró que esa información era falsa y que ha pagado millones de dólares en impuestos aunque no presentó pruebas. Desde que asumió la presidencia, Trump se ha negado a dar a conocer sus declaraciones de impuestos. Aunque gana millones de dólares anuales y ha pagado impuestos sobre la nómina de sus empleados, Trump no pagó ningún impuesto sobre la renta en 10 de los 15 años previos a llegar a la presidencia. The New York Times señala que el empresario acumula pérdidas que utiliza a su favor para evitar el pago de ese impuesto. Los 3 campos de golf europeos, el Hotel Washington, Doral y Trump Corporation, son algunos de los negocios en los que tuvo pérdidas millonarias. Además de pérdidas, Trump ha hecho deducciones fiscales por gastos personales como viajes, residencias, aviones, peluquería y la contratación de su hija Ivanka como consultora. También debe $300 millones en préstamos garantizados que vencerán en los próximos años. Punto y contrapunto. Tercer tema a discutir, ya nos adelantamos en el segundo bloque cuando le preguntaba a Juan precisamente sobre este tema. ¿Cómo lo ves tú, Anaí, el tema de los impuestos del presidente Trump, el tema de que esté pagando mucho menos de lo que tendría que estar pagando alguien que supuestamente es un multimillonario, alguien que supuestamente ha reportado tantas ganancias, que ha sido tan exitoso? ¿Cómo lo ves? Y le ha pegado, ¿no? Porque la verdad es que de cierta manera Trump ha sido esta especie de candidato teflón. Lo fue en el 2016 cuando varias mujeres levantaron la voz para denunciarlo por acoso sexual, y lo parece ser que lo está haciendo ahora también. Lo han vuelto a acusar de acoso sexual mujeres ahorita, y como que ese tema no pinta, no pega ni nada. ¿Tú crees que cambiará algo con el tema fiscal? Híjole, la verdad es que no lo creo. Recordemos que en 2015 Donald Trump venía de una muy mala situación financiera, entonces en 2016 le cae justo como anillo al dedo su campaña presidencial y el apoyo que recibió de muchos inversionistas. Sin embargo, esto no creo que le afecte ni tantito, como tú bien dices, Genaro, es un candidato teflón, y lo único que pudiera afectarle es a la hora de votar el estadounidense promedio va a ver su cartera y va a ver si le alcanza más o le alcanza menos, cuánto dinero hay en su bolsillo, y también va a ver la crisis sanitaria que ha tenido desafortunadamente pues muchas muertes en Estados Unidos. Y eso es lo que realmente el electorado va a considerar a la hora de emitir su voto. Recordemos que la crisis económica que está viviendo ahorita Estados Unidos, muchos analistas lo han comparado con la crisis de 1929 y peor. Entonces, este tema del fiscal de Donald Trump se me hace para mí un total abuso de poder. Está abusando totalmente de su puesto y está totalmente abusando de los vacíos legales que hay en las leyes. ¿Cómo lo ves tú, Anaí, el tema también fiscal? ¿Algún otro tema, algún otro escándalo que le pueda golpear a Donald Trump en su credibilidad y en su intención de voto? Pues escándalo no como tal, pero creo que sí le puede afectar, pues justamente que resultó positivo Sí. COVID-19. Creo que va a ser el tema de la semana, de la próxima semana, y muchos van a empezar a especular sobre si ante la ausencia del presidente, qué es lo que puede pasar y demás. Eso es lo que creo que sí puede afectar para la siguiente semana. ¿Cómo lo ves tú, Mónica? Pues yo creo que lo del tema fiscal no, o sea, no pegó, y también creo que Biden no lo supo aprovechar en el debate. Creo que pudo haber sido una buena manera como de, pues, tener como esta perspectiva de, trató de decirlo como de, es una persona que solo pagó $750 menos que otras personas, o sea, lo dirigió al público, pero creo que lo pudo haber dirigido de una mejor manera. Y también creo que no, pues la base del presidente lo escucha y escucha que dice que son fake news, que no es cierto, que él pagó millones de impuestos. Entonces creo que como esta narrativa que él lleva también ya mucho tiempo diciendo que es un muy buen empresario,
aunque está como este dilema de las pérdidas y luego la auditoría que tiene, donde que le regresaron los impuestos y está como peleando con, o sea, en la auditoría están viendo si fue legal el reembolso o no, si se lo deberían de haber regresado. Entonces creo que como que este tema está como, no va a impactar públicamente, ya vimos como que perdió todo lo sacaron desde el análisis que se hizo, y además de que es una persona que siempre se ha puesto como un gran empresario, como presidente se pone como que maneja muy bien la economía del país. Como que tiene una narrativa muy bien formada, que creo que esto de los impuestos y también la parte de que tiene pérdidas, creo que no van a influir. Sawi, ¿por qué no está pegando este tema? ¿Por qué no está pegando el tema de los impuestos cuando supuestamente Trump se presenta como el defensor de las clases medias, cuando supuestamente también el tema de la economía familiar, de la economía ahorita con la COVID-19, supuestamente también está, digamos, entre los temas que más le importa a la gente, y de repente ver que alguien como el presidente con tanto dinero, con tantas empresas, que presume de tanto éxito, no está cumpliendo con sus obligaciones fiscales? ¿Por qué no está pegando? Bueno, no ha habido un desplome de la base electoral de Trump, pero sí ha pegado. La verdad es que Trump tiene peores números de los que tenía en 2016 y ganó de nuevo por el margen en Wisconsin por 50,000 votos. Es decir, es algo que no va a volver a suceder porque hay gente en ese margen de los 2 o 3 puntos que ahora tiene Biden de ventaja que van a definir esos votos electorales en estados que son de que el ganador lo toma todo, ¿no? Trump necesita desesperadamente una manera de escalar 1 o 2 puntos en la preferencia popular que lo puedan meter en la disputa del voto electoral. Mira, Genaro, decía Robert Wright, Trump es una de 2 cosas: o es un defraudador fiscal o es un pésimo empresario, ¿no? Por estas pérdidas que está reportando. Yo creo que sí le pega a este relato de que es un excelente empresario, y como bien lo decían ahí, el tema económico, como decía George Stephanopoulos, es la economía, estúpido. Es el tema más importante en las elecciones en Estados Unidos. Y Donald Trump tiene la peor economía desde la crisis de 1929 a causa de la pandemia, ¿no? La gente va a ver que ese discurso de América primero no es cierto. Donald Trump pagó $750, ¿no?, en este income tax, y pagó $317,000 en la India, en Panamá y en Filipinas. Es decir, está desviando muchos recursos a paraísos fiscales. Quizás no hay este desplome de esa base dura, de ese 37% de incondicionales que tiene, pero no puede despegar para volverse competitivo. Es decir, sí está pegando este tema. No es un desplome, pero sí puede ser el tema que logre finalmente quitarlo de la contienda. De plano lo ves así. A ver, y supongamos que conocemos, por cierto, seguramente sí, los récords tributarios de Joe Biden. Sabemos cuánto ha pagado Joe Biden con detalle, como tal y como supimos en 2006, como Hillary también lo hizo. Pero el hecho de que la economía estadounidense ahorita esté en una franca recesión, ya mostrando algunos signos, sobre todo en el tema del empleo, de que empieza a tener, digamos, no una recuperación, sino simplemente un rebrote después de que se cae tanto la economía, no hay más que subir. Pero ¿a poco la gente no está pensando en cómo está la economía, en cómo va a estar en el año que viene, en cómo el presidente Trump no está ofreciendo realmente tampoco un paquete, digamos, de medidas, más allá de esos apoyos que dieron al principio de la pandemia, que le llegó a cada estadounidense, me parece que $1,300, que por cierto, para ser un presidente republicano era incluso ir en contra de lo que un republicano siempre hubiese defendido, ¿no? Pero ¿qué estás viendo tú como temas prioritarios, Juan, de aquí al 3 de noviembre, que ya estamos a la vuelta de la esquina, de temas que podrían definir la votación por la Casa Blanca? Fíjate, es muy importante. Me gustaría decir algo de lo que mencionaste al inicio del registro tributario de Biden, porque creo que este tema sí va a ser crucial. Bueno, ha sido siempre crucial el tema de la transparencia de los candidatos y de cuánto dinero tienen, pero Joe Biden y Kamala Harris hicieron transparentes y publicaron los registros de lo que pagaron de impuestos el año pasado, en 2019, un día antes, me parece, del martes pasado, del día del debate. Entonces, yo me pregunto si lo hubieran hecho, si el New York Times no hubiera sacado esa nota de Donald Trump. Y es que
Si yo fuera una candidata, por ejemplo, que está en contra que tiene este discurso, por ejemplo, de ir en contra de los beneficios fiscales que tiene la gente más adinerada en Estados Unidos. Y si yo fuera una persona que gana más de 3 millones de dólares al año, como lo hace Kamala Harris, tal vez pues no sé, me causaría ahí unos puntos menos con mi electorado, ¿no? No sería no concordaría tanto, ¿no? Por ejemplo, ella pagó 1.2 millones de dólares en 2019 solo de impuestos, pagó más que Joe Biden, él pagó $300,000 en 2019. Entonces, el tema de los impuestos, sin duda, tiene que ser algo que debe ser arreglado por el próximo presidente de Estados Unidos. Es un sistema que está roto, francamente, es un sistema que necesita ser, yo lo veo como un poco la mexicanización del sistema fiscal de Estados Unidos, porque tienen leyes tienen un sistema tributario muy progresivo, ¿no? El que gana más supuestamente paga más, pero es increíble que billonarios en Estados Unidos puedan evadir fiscalmente sus responsabilidades de la manera en la que lo hacen. Entonces, sí es necesaria una reforma en ese tema y Joe Biden no propone algo muy a fondo, simplemente aumentar los impuestos a quienes más tienen, aunque eso ya sucede en teoría en la actualidad. Y ahora, respecto al tema de la economía, me parece que incluso ya estamos viendo los principales síntomas de que algunos de los que podrían pensar que es la base más fuerte de Donald Trump, de los republicanos en algunos estados, ya están presentando por así decirlo, vamos, no están de acuerdo con lo que ha hecho el presidente en estados clave, por ejemplo, como Nebraska. Para muchos no les podrá importar Nebraska, nada más tiene 5 votos en el colegio electoral. Nebraska y Maine son los únicos 2 estados que dan los votos del colegio electoral de manera distinta, los dan por distritos. Y justamente un distrito en Nebraska, el distrito 2, estamos hablando de un estado sumamente republicano, con un gobernador republicano, con senadores, los 2 republicanos, y con los 3 representantes que tiene en la Cámara Baja republicanos. El distrito 2 de Nebraska seguramente va a ser azul, en donde Joe Biden tiene una ventaja de aproximadamente de 10 puntos, por ejemplo. Entonces, un estado agricultor que vive básicamente de eso, empieza a presentar síntomas por todas estas decisiones que ha tomado Donald Trump y que no han beneficiado a quienes supuestamente iban a beneficiar. Entonces, ya vemos eso replicado en muchísimos otros estados clave, en estados bisagras, y quizá también, además de este proceso de urbanización que podría dar la explicación de por qué Texas está siendo más demócrata, también desde el lado agrícola, desde el campo, desde el lado rural, estamos viendo gente que ya no está totalmente contenta con Donald Trump y que seguro saldrán a votar y que quizá no lo hagan por él. Finalmente, Mónica, cierro contigo porque nos queda ya realmente poco tiempo. ¿Con qué te quedas? ¿Qué le dirías a la gente que está viendo el programa? Este programa se está viendo también, por cierto, en Estados Unidos. Entonces, ¿qué le dirías también a los electores en Estados Unidos ya de cara a la elección del próximo 3 de noviembre allá? ¿Qué tema crees que podría ser definitorio para esta contienda? Pues yo creo que de los temas que pueden ser definitorios es lo que ya sucedió con la muerte de RBG, como la parte de la elección de la Suprema Corte y cómo eso va a influir el voto conservador. Entonces, cómo tener la mayoría conservadora en la Corte puede influir como esa parte de los votantes. Pues para las personas que están en Estados Unidos, como pues que tengan, pues que salgan a votar y que pues ejerzan su derecho al voto y pues si ya votaron, pues que Así es. Me queda, de hecho, un minutote, nos acaban de decir la producción. Entonces, 30 segundos para Sawi y 30 segundos para Anaí. Empiezo contigo, Sawi. Pues vayan a voyavotar.com. Hay estados que todavía tienen abierto el registro hasta el 5 de octubre. Ahí van a poder checar su estado, las reglas. Y regístrense, hagan un plan para votar. Si van a votar por correo lo antes posible, busquen su lugar para votar. Hay estados como Texas que están eliminando las casillas. Por favor, regístrense, por favor, vayan a votar y hagan un plan de cómo lo van a hacer lo antes posible. Y finalmente, Anaí. Pues lo mismo, justamente vayan a votar. Acuérdense que Donald Trump ha dicho en reiteradas ocasiones que no se va a rendir tan fácil, que si las elecciones no le favorecen, va a buscar todos los medios para lo que lo favorezcan. Entonces, sobre advertencia no hay engaño, va a llegar hasta la Suprema Corte si es necesario. Entonces, lo único que podemos hacer para defender la democracia es ejercer el voto. Entonces, por favor, voten.
Bueno, pues ahí está. Déjame hacer una pausa, regresamos para despedirnos ya de las panelistas y los panelistas de esta noche y con la paparrucha de este viernes. No te vayas.